Dios les bendiga grandemente, amados hermanos. Es para mí un verdadero gozo poder dirigirme a ustedes a través de estos medios y compartir la santa y poderosa palabra de Dios. Hoy, con mucha reverencia, quiero considerar los versos del capítulo 38 del libro de Job. Sus primeros versos quiero leer la santa palabra y lee así: Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. El verso 4 hace la pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Hermosa la palabra de Dios. Hoy veremos que Dios no es ajeno a la necesidad del hombre, a la necesidad del mundo, y mucho menos Dios es ajeno a la necesidad de su iglesia, de sus hijos. Aquí en la palabra del Señor, en este capítulo 38, vemos un cuestionario de Dios hacia Job, unas preguntas que Dios le hace a Job. Puedo decir un cuestionario divino, porque Dios es poderoso, grande, majestuoso. Él está sentado en su trono de gloria. ¿Y qué es el hombre para que tengas de él memoria, o el hijo del hombre para que le visites? Pero también quiero decirles que Job no era cualquier persona, no era cualquier individuo. Veamos qué nos dice el capítulo número 1, el verso 1 de este mismo libro de Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pues ya aquí la Biblia nos está describiendo el carácter de Job, las virtudes de Job, no cualquier virtud, virtudes espirituales. Recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué más, hermanos? Qué virtudes tan hermosas, qué virtudes tan grandes las de este hombre. Hoy en día la gente vive su propia vida, ajenos a los propósitos de Dios, ajenos a la gracia y al amor de Dios. Cada quien hace como quiere. Aún viviendo en tiempos difíciles, hay quienes no miran al cielo, no consideran la misericordia de Dios y hacen de su vida como quieren. Pero no así Job, no así nosotros, la iglesia verdadera del Señor. Pero el enemigo de las almas, el Señor lo reprende, el diablo, nunca ha estado contento ni estará contento con todos aquellos que servimos a Dios con todo nuestro corazón. ¿Por qué le digo esto? Porque dice la palabra que el Señor le preguntó al enemigo de nuestras almas de dónde venía. Y él le dice de rodear la tierra y de andar por ella. Y Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y por segunda vez Dios le recuerda el carácter espiritual de Job al enemigo. Y vuelve y le dice: varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, en el verso 8. Pero ¿qué le responde el adversario? Y le dice: él no te sirve así porque sí. Toda esta gratitud, toda esta fidelidad de Job hacia ti se debe a algo. Se debe a que tú lo has bendecido mucho. Tú lo has protegido, tú lo guardas. Pero a ver, déjalo solo para ver si va a tener la misma actitud, si va a seguir siendo el mismo hombre fiel, recto y temeroso de Dios. Y Dios le dijo: está bien, pero no toques su alma. Vemos entonces ahí en adelante las grandes pruebas que experimentó este hombre Job. Nosotros a veces somos ligeros al decir: estoy pasando las de Job. Mentira. Este hombre pasó unas pruebas terribles. La Biblia nos describe que perdió propiedades, perdió familia y también fue afectada su salud. Pero en todo esto no renegó. Aunque vemos en el capítulo número 2 que viene su mujer en el verso 9 para completar de agravar las cosas en la persona de Job, y le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete.
esa mujer que se suponía le alentara, le animara, le consolara, no, es todo lo contrario. Viene para decirle, ¿aún te vas a mantener recto? ¿Aún vas a mantener esa firmeza? ¿Vas a seguir confiando en Dios? Mira cómo estás. Mira todo lo que hemos perdido y sigues ahí confiando en Dios. Pero la respuesta de Job a su mujer la encontramos en el verso 10. Porque gracias a Dios, Job es un ejemplo para nosotros porque no se dejó intimidar ni aún por su mujer. Le dice, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios solamente el bien y el mal no lo recibiremos? Vemos ahí que Job continúa con esa postura de firmeza, de fidelidad a Dios, de fe, de confianza en el Señor. Pero llegan de los capítulos 4 en adelante sus amigos, Eliú, Elifaz, para consolarle. Pero al verle en esa condición, verle en esa prueba tan grande, ellos llegan a la conclusión que Job hizo algo malo, que seguramente cometió un pecado y que por causa de ese pecado estaba ahora recibiendo las consecuencias o pagando las consecuencias de lo que él había hecho. Y le persuaden a que él confiese su pecado. Pero no era que Job había pecado, no era que Dios había hecho algo malo. Ciertamente él fue un hombre que amó a Dios, pero el adversario, el enemigo, se le autorizó para que viniera a tocar sus bienes, su familia y su propia salud. Pero Dios, que no es ajeno a la necesidad de ninguno de nosotros, no estaba ajeno a lo que Job estaba pasando. Él estaba en control de todas las cosas. Él le había permitido al adversario que tocara sus bienes, sus ganados, sus criados, aún sus hijos, su cuerpo, pero que no tocara su alma. Esto nos confirma lo que nos dice la palabra de Dios. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed al que tiene poder para destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Pero vemos ahora en este capítulo 38 que a pesar de todo esto que está pasando y pese a todo lo negativo que Job está viviendo, Dios está ahí. Está ahí para contestar a todas sus dudas, a todas sus preguntas, a consolarle, a alentarle y a dejarle saber de una vez y por todas que Él está en control de todo, que Él no es ajeno a su necesidad, que Él no es ajeno a su prueba, que Él está ahí más cerca de lo que Job se imagina o se imaginaba. Por eso viene y le dice en el capítulo 38, cíñete como varón tus lomos, porque yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. ¿Dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? Vemos que el hombre es insignificante, muy pequeños, insignificantes somos delante de la gran majestad de Dios. El ser humano realmente, hermanos, es nada delante del Señor. Pero también la palabra del Señor nos dice que somos hechos a imagen y a semejanza de Dios. Aunque somos insignificantes comparados a la gran majestad de Dios, pero somos su criatura, porque Él nos hizo a imagen de Él. Somos seres que racionamos. Somos seres espirituales que tenemos no solamente un cuerpo, sino una alma que Dios quiere salvar. En el capítulo 19 vemos que Job confía que Dios lo justificará. Y ahora vemos aquí en el capítulo 38 que Dios le hace ese cuestionario divino, no con el fin de avergonzarlo, no con el fin de hacerlo sentir peor de lo que ya estaba, sino más bien de alentarlo y de hacerle entender que Él está ahí, que Él es el creador del todo, que es el que creó el universo, las estrellas, todos los astros, que Él es el que puso término al mar, que Él es el que manda al viento y el viento le obedece, que Él es el que tiene control absolutamente de todo y que también lo tiene de Él como lo tiene de nosotros.
Si tú, al igual que Job, estás pasando por una crisis terrible en tu vida, sea de escasez, sea de salud, déjame decirte, Dios no es ajeno a tu necesidad. Y Dios le hace ese cuestionario y Job se queda sin palabras, se queda mudo, porque no tiene que responder a Dios. No tiene una respuesta para Dios, como así ninguno de nosotros la tenemos. Hay ocasiones donde la gente nos cuestiona y nos pregunta y quiere encontrar una respuesta para todo, el porqué de esto, el porqué de aquello, por qué Dios no hace esto, por qué Dios no me responde, por qué Dios no me ha ayudado. Tranquilo, espera, confía en Dios. Él no ha dejado a ninguno de sus hijos, no nos va a dejar a nosotros. Por eso encontramos, para terminar, en el capítulo 42, capítulo último de este libro, que Job reconoce la gran majestad de Dios. Y dice en el verso 1 del capítulo 42, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Qué hermosa frase. Qué hermoso reconocer que Él todo lo puede y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y dice el verso 4, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora él reconoce que está delante de la majestad de Dios. Quiero decirle que Job no era cualquier ignorante. Dice que era uno de los más grandes entre todos los orientales. Era un consejero. Él era un hombre sabio, inteligente, dotado de muchas virtudes. Pero delante de la gran majestad de Dios, él ahora reconoce que es nada. Y que aunque pretendía haber conocido a Dios, ahora se da cuenta que no, que estaba muy lejos de saber realmente quién era Dios, pero ahora tiene una experiencia personal, una experiencia fresca que le ayudó a salir adelante. Y vemos que el postrer estado de Job fue muchísimo mejor que el primero, porque Dios no lo iba a abandonar. Dios no lo abandonó. Dios no lo iba a dejar a su suerte, que el enemigo de las almas hiciera de él como quisiera. No. El enemigo puede hacer lo que Dios le permita. Después de ahí, no más. Pero nuestras vidas en las manos del Señor estarán siempre seguras y nada le faltará a aquel que confía y depende de ese Dios grande y poderoso, el cual hasta el día de hoy no nos ha abandonado ni lo va a hacer. Gracias le doy a Dios por este tiempo y esta oportunidad que me concede de poder tener la bendición de escudriñar, de leer su santa y preciosa palabra, la cual nos mantiene firmes y en pie de guerra hasta que el Señor venga o nos llame a su presencia. Dios les bendiga grandemente. Adelante, pueblo de Dios.